Y vamos a hacer una entrevista interesante porque como se está hablando de apertura y hay mucha gente que ha decidido ya apresurar esa apertura, vamos a ver si realmente la van a poder llevar a cabo. Sí debemos conocer los protocolos correctos para poder manejar a nuestros empleados, protegerlos y también a nuestros clientes. En el día de hoy tenemos una entrevista interesante con un consultor internacional. Diego Ramírez es líder global de consultoría de salud de Mercer Marsh Beneficios. Es doctor, es colombiano y vive en los Estados Unidos. Muy buenas noches. Bienvenido, Diego. Buenas noches, Marisela India. Muchas gracias por su invitación. Bueno, ustedes hicieron ya, estaba viendo una publicación en el periódico en el día de hoy, una serie de recomendaciones. Tienen ustedes un programa, un protocolo establecido de recomendaciones para las empresas. Me gustaría saber cuáles son esas recomendaciones que ustedes hacen a los países que empiezan a levantar las restricciones. Perfecto. Nosotros estamos trabajando siguiendo los protocolos que definen la Organización Mundial de la Salud y el Centro para Control de Enfermedades de Estados Unidos. Esos protocolos se pueden dividir en 4 grandes pasos. El primero tiene que ver con la estratificación del riesgo, es decir, identificar las personas de mayor, mediano y bajo riesgo y combinar esa estratificación de la persona con los cargos que son esenciales para la empresa, esenciales para la economía del país. Ese es el primer punto porque definitivamente no podemos traer a todos los empleados de un solo golpe. Definitivamente las personas no pueden salir a las calles de un solo golpe y tenemos que pensar también en el entorno de la familia. Esta es una enfermedad que está impactando a personas mayores y a personas con enfermedades de base. Por lo tanto, las decisiones que tome un empleado al salir y entrar de casa no solamente va a tener repercusiones para él como empleado, sino también para su familia y su comunidad. Evidentemente, no es lo mismo un empleado que vive solo a un empleado que, por ejemplo, vive con su mamá, que es una persona mayor. Absolutamente. Eso es un punto muy importante. Sí, pero entonces, ustedes recomiendan que los empleados que tengan mayoría de edad, o sea, adultos mayores, que son de los grupos vulnerables o que tengan condiciones de salud de base, no empiecen a trabajar. Pero los jóvenes que vivan con esas personas que tienen esas condiciones, salen a trabajar, pueden contagiarse y llevar asintomáticamente el COVID a la casa. Correcto, por eso nosotros estamos hablando de retorno al sitio de trabajo, porque de hecho hay mucha gente que está trabajando desde casa, como nosotros que podemos estar haciendo, y ustedes pueden estar haciendo tal vez un programa de televisión desde casa. Hay muchas posibilidades para las personas para poder seguir trabajando. Esto fue un choque cultural para todos nosotros en Latinoamérica, que no estábamos acostumbrados a trabajar desde casa, pero la gente puede seguir trabajando desde casa, se pueden reasignar funciones y las empresas también están estableciendo estrategias de cómo puedo gestionar un caso por 2 o 3 meses mientras encontramos una solución y un mejoramiento en las, digamos, posibilidades clínicas de vacunar o de tratar o de poder hacer un encierro epidemiológico de los casos de COVID-19. Es bastante complejo, no es simple y es difícil de decirlo en blanco y negro. Lo que nosotros sí creemos en esa fase de estratificación de riesgo y como pasó con otras epidemias como la tuberculosis, el HIV e inclusive la influenza española en 1918. Esto es un tema de comportamiento, esto es un tema de comunicación y de estar bien informado y que las personas decidan en su vida cómo van a empezar a comportarse después de COVID-19. Y eso implica decisiones como si yo vivo con mis abuelos que son mayores y tienen una enfermedad cardíaca, ¿qué voy a hacer yo? Porque necesito también seguir trayendo los recursos a mi familia. Tal vez puedo hacer como un acuerdo y estar viviendo por un tiempo sin tener contacto con ellos. Este es el nivel de detalle que están tomando las personas en muchos países para poderle dar la sostenibilidad y la viabilidad a sus personas mayores y vulnerables, pero no perder tampoco la posibilidad económica de seguir trayendo el apoyo y el soporte a la familia. Pero en términos empresariales, Diego, porque vemos muchos negocios o empresas que están más preocupados en este momento de cuándo es que vamos a abrir, a cómo materialmente vamos a garantizar la salud de nuestros empleados y de nuestros clientes, porque muchas de estas empresas se dedican a servicio al cliente. Por ejemplo, ¿cómo va a garantizar la sanidad un salón de belleza? Por decirte una de las pequeñas empresas que son más populares en República Dominicana. Muchas aquí. Por ejemplo. Claro. Sí, definitivamente las empresas deben seguir unos protocolos. El primero, como mencionaba, es la estratificación de riesgo. El segundo son unos protocolos desde el punto de vista de
a la entrada del sitio donde se van a exponer personas, unos protocolos en cuanto a la distancia, digamos, entre las personas, el distanciamiento social. Es la única medida que hasta hoy cura del COVID-19, el distanciamiento social y tener una máscara que proteja de contaminarse o contaminar a otros. No tenemos una vacuna, no hay un tratamiento en este momento, por lo tanto, las medidas de comportamiento son las más importantes hoy. Cuando una persona va, digamos, en el trabajo en el que yo me desempeño, que es asesorar a corporativos y compañías con un número importante de empleados en diferentes sectores, las empresas están hoy sentadas pensando en cómo va a ser mi vida como empresa, cómo va a ser la vida de mis clientes en el nuevo mundo de COVID-19. Y es interesante, y a ustedes los sorprendería la publicidad que uno ve ahora en Estados Unidos, y ahora la pizza en Estados Unidos es contactless, sin contacto. Ahora el banco es todo por drive-thru. Ahora la farmacia todo es por drive-thru. Es decir, el mundo va a cambiar y la gente y los consumidores también van a cambiar. Y nosotros creemos que las empresas deben prepararse con una apertura y con una visión muy amplia de lo que va a pasar. Entonces, el segundo punto tiene que ver con esos protocolos. Esos protocolos son una combinación de la infraestructura, los test, las medidas que se deben tomar dentro de las instalaciones. ¿Qué va a pasar si, por ejemplo, un empleado ingresa y le da fiebre en la tarde? Hay un protocolo completo para manejar los casos positivos o los casos que generan un caso sospechoso dentro de la empresa, y posteriormente todo el proceso de vigilancia epidemiológica. Ese es el segundo componente, es decir, los protocolos son bastante detallados, son libros de casi 200 páginas que estableció el CDC, claro, y son una muy buena referencia. En ese segundo punto tengo también que estaba viendo los puntos de higienización, es decir, tanto para los clientes como para los colaboradores. No solamente el baño, como antes, teníamos un baño, ahí vamos a puntos en toda la empresa donde la gente pueda y deba obligatoriamente higienizarse. Y para los clientes que llegan sin mascarilla o sin los guantes, ¿qué? Porque los guantes, con los guantes ha habido controversia. Sí, hay controversia con los guantes, pero con la mascarilla dependerá. Si el gobierno establece el uso de la mascarilla como obligatorio, las entidades comerciales podrían, digamos, negar el ingreso de la persona, o pueden ofrecer una mascarilla de cortesía. Desafortunadamente, al ofrecer una mascarilla de cortesía también se genera una obligación, y entonces la persona puede decir que entró con la mascarilla y me pasó algo porque esa mascarilla no era la adecuada. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado, y aquí hay un componente de comunicación también y de discriminación y de manejo de la información con las personas. Nosotros estamos pidiéndole, y las empresas están implementando protocolos para la personal de seguridad para que sepan manejar el caso que llega con fiebre. Vamos a hacer las pruebas de temperatura, pero si la fiebre sale alta o la temperatura sale alta, tenemos que vigilar cómo se van a acumular los otros empleados detrás de cómo vamos a mantener el distanciamiento social, cómo vamos a llevar la persona a un cuarto especial que deben tener las empresas para personas que sean sospechosas, para que luego conecten con el sistema de salud. Y esos protocolos incluyen tratar a la persona con dignidad, tratar a la persona de la forma correcta, evitar que esa persona reciba luego discriminación. Hoy en día tenemos muchos empleados en Latinoamérica que tienen miedo de decir que tienen tos, que tienen miedo de decir que tienen fiebre. Aquí mismo en Estados Unidos, en el meatpacking, la zona de meatpacking, de empaque de carnes, hubo empleados que tomaron antipiréticos porque necesitaban ir a trabajar. Y esos empleados se contaminaron, se infectaron, y posteriormente uno de ellos falleció. Entonces, esto es un tema muy complejo. Y como les digo, es un tema que viene del comportamiento de los individuos. Los individuos van a tener que tener la información correcta, y ellos van a tener que ser partícipes de la decisión. No es solamente un tema o de la empresa o solamente un tema de gobierno, y yo no soy experto en esos temas, pero o de gobierno. Es un tema comportamental donde la gente debe tener la información correcta para tomar las decisiones correctas y ser responsable de su vida y la vida de su entorno. Y es un reto muy grande. Lo que sí te puedo decir, estoy súper orgulloso de mi gente en Latinoamérica, es que en nuestros países sí hay un sentido de comunidad mucho más grande que lo que puede suceder en países anglosajones y en los mismos Estados Unidos. Nosotros tenemos un sentido de comunidad, de aprecio y de honra por las personas mayores. Y yo puedo contar miles de historias, y ustedes podrán escuchar, y ustedes que tienen la posibilidad de hablar con la gente, miles de historias, cómo la gente está haciendo para cuidar de sus familiares vulnerables. Claro, en Latinoamérica el caso extraño es que el padre o la madre de una persona esté en un asilo. Normalmente viven con sus hijos, con alguno de sus hijos. Una curiosidad, Diego, ¿los túneles sanitizantes de verdad funcionan o pueden crear una falsa seguridad? No funcionan, crean alergias, dañan la ropa,
generan reacciones respiratorias. Imagínate una persona tosiendo después de que pasa por el túnel, entonces, ¿qué vamos a pensar por qué está tosiendo? No están recomendados los túneles sanitizantes. Las mejores medidas son lavado de manos, la utilización de la máscara, no tocarse la cara. Si una empresa, por ejemplo, una recomendación adicional que se está haciendo en las empresas, si tienen un área que es muy difícil de separar a los empleados y no se están garantizando los 2 metros de distancia, adicional a la máscara se está recomendando la placa que se utiliza en la odontología, Face Shield, que es para proteger adicionalmente sobre la máscara de tela. Qué importante lo que acabas de decir de los túneles, porque aquí se han puesto muchos y muchas empresas creen que poniendo esos túneles pues están garantizando que la persona entre desinfectada a la empresa. Y eso que tú dices de que daña la ropa, de que no sirve de nada, es verdad. Y también aquí hay mucha confusión. La gente piensa que la ropa va a traer una carga viral suficiente como para infectar a los que tiene alrededor. Hay que establecer claramente los puntos de infección y eso ya lo sabemos que es los ojos, nariz y boca, pero a través de las manos. Y la mascarilla sí es un elemento fundamental en todo lugar de trabajo. Para terminar, sabemos que muchos países desarrollados y que tienen pruebas, que fabrican pruebas, que no tienen necesidad de esperar que se las traigan para ir a cuentagotas como nosotros, por ejemplo, o que se las donen, han tenido rebrotes después de las aperturas y han tenido que echar hacia atrás, ¿verdad? Hablábamos de Corea del Sur ayer aquí, de Alemania, hay muchos otros. Sí, la misma España empezó con una fase de 15 días, la tuvo que prolongar a un mes, la primera fase. En España han sido todavía muchísimo más estrictos en ese sentido, porque fue muy dura la pandemia. ¿Qué se puede esperar de nuestros países donde, gracias a Dios, el COVID-19 no nos ha tratado tan mal como en los países desarrollados o las ciudades más grandes del mundo? No, desafortunadamente el reto que tenemos con el COVID-19 es la falta de certeza y el comportamiento tan errático y bizarro que ha tenido y cómo cambia de país, inclusive de país a país. Definitivamente, si nosotros vemos difícil el cumplimiento de las normas del distanciamiento físico, de los 2 metros de distancia física y las medidas culturales de usar todos el tapabocas, y las medidas culturales de, yo sé que para nosotros en Latinoamérica un abrazo es muy difícil. Eso te iba a decir. Queremos hablar y siempre, nosotros por ejemplo que estamos frente a una computadora, a veces es como queriendo llegar a la persona. La distancia para nosotros es muy difícil. Es muy difícil, pero es un reto que nos está poniendo esto. Yo lo que vuelvo y reitero, nuestra gente tiene también algo muy distinto, tiene ese sentido de comunidad, tiene ese sentido de seguir las instrucciones, tiene ese sentido de, o sea, ¿por qué no cuidarnos estos 6 meses que vienen y que llegue la vacuna o que llegue el tratamiento? Si estamos en un siglo donde el desarrollo tecnológico va tan rápido, ¿por qué le vamos a negar la oportunidad a nuestros abuelos, a nuestros tíos o las personas que tienen alguna enfermedad de base? Yo quiero finalmente mencionar el caso de Suecia. Suecia es un país que no hizo aislamiento, es un país que lo siguió. Tiene en este momento una tasa de mortalidad de casos COVID positivos del 10% y tiene una tasa de mortalidad por cada millón por encima de 200 personas. Y es duro, es muy duro pensar que si al final estas personas se iban a complicar, entonces que pase de una vez y que no impacte la economía. Yo creo que una economía nace de la gente, una economía nace del talento que se tiene en un país. Y ese talento y esa gente hay que cuidarla, por lo menos es lo que me nace a mí también del corazón como consultor, por mi calidad de médico. Pero ya llevamos 2 meses. No podemos ver a las personas mayores como desechables porque ya no están aportando a la economía. O sea, esa no puede ser la visión. Pero la realidad es que ya llevamos 2 meses en este país, en un país como el nuestro, que nunca vamos a saber exactamente en qué lugar de la curva estamos porque no tenemos suficiente cantidad de pruebas y un día se hacen muchas, otro día se hacen pocas, se hacen operativos tardíos. Se hace lo mejor que se puede, pero que no hemos sobrepasado, y es lo más importante, nuestra capacidad sanitaria. O sea que tenemos todavía espacio de respuesta, aunque se ha dificultado para otro tipo de enfermedades, el acceso también a los hospitales. En el caso de nuestro país, ¿tú recomiendas? Siempre estamos preguntando, apertura por fases. A nosotros no se nos ha explicado un proyecto de levantamiento de restricciones por fases todavía.
Sí, lo mejor es una apertura por fases y también hay un modelo de apertura por cohortes. Los modelos por cohortes. Mi amor, hazme el Esto favor. es parte de trabajar en casa. Ahí están No, Lucía y León, que son Vaya los a hijos de jugar Diana. por allá, por favor. Hola, Eso es muy chicos. lindo. Eso No hay es precioso. problema. Decías, Diego. Sí, sí, efectivamente, el retorno debe ser un retorno estratificado. También se puede utilizar un modelo por cohortes, y es decir, que se arman grupos por turnos, de tal suerte que tú rotas los turnos de los grupos de empleados cada 2 semanas, por si algún cohorte se llega a contaminar o infectar, tú tienes cada 2 semanas. Cada 2 semanas. Un grupo 2 semanas, otro grupo 2 semanas. ¿Sabes si había escuchado también una teoría en países desarrollados? Trabajar 4 días y luego 10 días guardarse y luego volver 4 días. ¿Habías escuchado esa teoría también? Sí, hay unas teorías. La que yo conozco ahorita, por ejemplo, es de trabajar 14 días seguidos y descansar 14. Lo que están buscando es que esos 14 días sea la ventana de la aparición o los síntomas de la enfermedad. Lógico. Y asegurar por lo menos bajo un esquema epidemiológico y de bajo costo, porque también tenemos que ser realistas. Nuestros países no vamos a poder tener, ni siquiera Estados Unidos tiene los recursos para hacer las pruebas. Los EPP. Y entonces, todos los EPPs y todo eso. Tenemos que acudir al comportamiento humano, tenemos que acudir a la información para que la gente tome decisiones adecuadas y obviamente a líderes y estrategas de las empresas tomando las decisiones más adecuadas de acuerdo con la necesidad de su negocio. Tal vez la decisión que van a tener que tomar es cómo sería operar con 40% de la población trabajando bipolación laboral desde casa y el otro 30% dando la operación operativa y con un 25% que estaremos observando y redefiniendo, o inclusive hemos visto ya algunos casos de empresas que están llevando los materiales a la casa, la persona trabaja en casa y lo recogen en la tarde. Es decir, este cambio de COVID-19 nos está haciendo pensar de una manera completamente diferente y creo que lo importante es salir del cajón. Salir del cajón, sí, correcto. Muchísimas gracias, Diego, por tu participación. Bueno, este fin de semana nosotros esperamos, hoy es viernes, que ya estamos haciendo este programa pregrabado. No sabemos si a la altura, Diana, de que estamos ya con este programa hayan hablado, el ministro Montalvo haya dado nuevas medidas, pero esperamos que en este fin de semana se socialice, se empiece a hablar de ese programa por fases de levantamiento de restricciones para calmar a la población que está desesperada, sobre todo las pequeñas, medianas y microempresas, que muchas están prácticamente quebradas, porque es imposible sostener unas empresas abiertas pagando todo lo que tienen que pagar cuando no están produciendo y no son como las grandes empresas que tienen sus recursos para aguantar, o como las familias que pueden quedarse confinadas porque tienen la compra ahí garantizada, mientras que hay otras que tienen que salir a buscarla día por día. Gracias, Diego, por haber estado con nosotros. Bueno, no, gracias por la invitación. Feliz noche, que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias y buenas noches a todos ustedes. Despedimos hasta el próximo lunes. Esperamos que este fin de semana sea positivo, que conozcamos nuevas medidas, por favor, para que la semana que viene empiece ese proceso y la gente no se desespere y pueda ser peor. Vamos a pensar con la cabeza. Los quiero mucho, cuídense. Dios les bendiga y les proteja. Hasta el lunes.